La conferencia El Discipulado en la Iglesia es presentada por Pasión por su Palabra, 9 Marcas, Lifeway, Universidad Cristiana de las Américas y Ministerios Genezaret. Les agradezco que me hayan invitado, hermano Luis y Giancarlos, por este privilegio de compartir con todos ustedes. Para mí y para mi esposa ha sido una hermosa experiencia. Una cosa más le voy a agradecer, que no oren porque el que le da sueño asume esta posición. Y el expositor que no tiene tiempo, que no tiene mucha experiencia, se siente complacido de estar orando por mí. No, está durmiendo. Entonces, oren de una pose diferente. De todas maneras, muchísimas gracias. Y hemos venido haciendo un recorrido resumido de lo que es el discipulado. Es algo básico, fundamental en la historia de la iglesia. Y donde quiera que vemos un ministerio exitoso según Dios, hay discipulado. Lo llamen de otra manera o no, es discipulado. Porque Dios honra y respalda los principios. Como dije la primera noche, el discipulado no es una estrategia. Se me han acercado personas a mí y me dicen, oye, yo quiero que me hable de esa estrategia. No es una estrategia, por favor. Es un principio fundamental de la vida cristiana, donde vamos a ver por la palabra que es imposible ser cristiano y no ser discípulo, o ser discípulo y no ser cristiano. Este diálogo se dio en la vida real. ¿Es usted cristiano? Le pregunté a un hermano. Ese hermano era líder, o es líder de una iglesia. ¿Es usted cristiano? Y él me dice, sí, lo soy. O sea, que usted es un discípulo de Cristo. ¡Qué bien! Porque me dijo que es cristiano. No. A la categoría de discípulo todavía yo no he llegado. Pero me acaba de decir que usted es cristiano, le dije. Sí, soy cristiano. Pero discípulo es otra cosa. El diálogo siguió, pero no vale la pena. Él, siendo líder de una iglesia bautista, dice que es cristiano, pero ve discípulo, por lo menos conceptualmente, como un nivel superior, un cuerpo élite dentro de la iglesia cristiana. Vamos a ver si esto puede ser posible. Y me surgen dos preguntas. ¿Puede ser esto posible? Hacer una dicotomía, una separación, aunque sea semántica, entre lo que es ser cristiano y ser discípulo. ¿Puede alguien decir que es cristiano como este hermano, ayudándolo, ¿no? Y decir a la vez que no es cristiano? El afirmarlo, como él lo afirma, es una contradicción. No solamente de términos, es una contradicción intrínseca, medular, orgánica. Es imposible. Si somos cristianos, somos también discípulos. Y si somos discípulos, también somos cristianos. Un buen punto de partida para nosotros analizar esto, y lo que voy a estar compartiendo con ustedes va a ser en formato de conferencia temática. Aunque cada uno de los textos que voy a estar tratando van a ser tratados expositivamente. La verdadera esencia de la predicación expositiva no está en la entrega
de la predicación, sino en la preparación. Entonces, pudiéramos decir que esto también es positivo. Entonces, un buen punto de partida es un breve recorrido por el libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos, al entregarnos los primeros 30 años, digamos, de la historia de la iglesia cristiana, nos va a servir como un buen marco de referencia para nosotros poder justificar lo que estamos diciendo. Y vamos a ver, contrario a lo que algunos piensan, que nos arroja mucha luz con relación a este punto. Y vamos a comenzar, primero, tratando de escarbar y buscar por los laberintos de nuestra memoria cuántas veces aparece la palabra cristianos en la Biblia. Alguien dirá, bueno, en la Biblia no es necesario porque no aparece en el Antiguo Testamento. Bueno, pues está bien, pero no crea que está incorrecta, porque hay términos que aparecen en el Antiguo Testamento y aparecen también en el Nuevo. Profeta aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero ok, descartamos para que la búsqueda sea menos agonizante. Vamos entonces a ir descartando. Descartamos todos los libros del Antiguo Testamento y nos quedamos con el Nuevo. ¿Cuántas veces aparece el término cristiano, tanto en plural como en singular, en el Nuevo Testamento? ¿Tienen una idea? ¿Sabe cuántas veces aparece? 3 veces. La primera de estas apariciones es en Hechos capítulo 11, versículo 26. Y si ustedes van a sus Biblias, se van a dar cuenta que es donde se le llama por primera vez cristianos a los discípulos en Antioquía. Y lo voy a leer. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Solamente 3 veces aparece la palabra cristianos, sea en singular o en plural, en todo el Nuevo Testamento. Esta es la primera de esas apariciones. Sin embargo, el término discípulos aparece más veces. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver las otras menciones de la palabra cristiano. La segunda se encuentra en Hechos capítulo 26, versículo 28. ¿Cree que en tan poco tiempo me convencerá para hacerme un cristiano? Es lo que quiere decir el rey Herodes. Y la última es en Primera de Pedro 4:16, donde se ven los términos. Ahora, cuando nosotros vamos a Hechos 11:26, seguramente ellos estaban enseñando acerca de Cristo, porque dice que cuando los encontró, los trajo a Antioquía y se reunieron con toda la iglesia por todo un año y enseñaban a la multitud. Les enseñaron acerca de Cristo, Pablo y Bernabé, por supuesto, asegurándose que los convertidos conocieran los hechos, todos los hechos relacionados con la obra de Cristo, su nacimiento original, su ministerio, sus milagros, su muerte y su resurrección, que fue el gran tema soteriológico de los discípulos. ¿Será que quizás por eso le llamaron cristianos? Miren, en el libro de los Hechos, antes de ese pasaje, a los discípulos se les llamaban de distintas maneras, a los seguidores de Cristo. Se les llamaban los que iban siendo salvos, Hechos 2:47. Se les llamaba discípulos, Hechos 6:1. Santos,
Hechos 9:13, hermanos, Hechos 1:16 y 9:30, y creyentes en Hechos 10:45, y también se le llamaban la gente del camino. Que aparece unas 3 veces en el Nuevo Testamento ese término, los del camino. Era uno de los nombres propios por los cuales se le llamaba a los cristianos. Hechos capítulo 9, verso 2. Ahora, todos estos pasajes se encuentran antes de Hechos 11:26. Quiere decir que alguien pudiera argumentar, bueno, antes de Hechos 11:26, donde aparece por primera vez que se le llamó cristiano, pues se llamaban creyentes, los que iban siendo salvos, los del camino, pero una vez que se le llamó cristiano, ese fue el nombre que definitivamente adoptaron, pero esto es falso. El término discípulo aparece más de 250 veces en todo el Nuevo Testamento. 25 de esas menciones corresponden a los evangelios y 25 de esas menciones corresponden al libro de los Hechos. O sea que Hechos está bañado con ese término. Y antes de Hechos 11:26 aparece 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Después aparece el término cristianos. Y después de Hechos 11:26, solamente vuelve a aparecer el término cristiano una sola vez y 20 veces el término discípulo. Lo que quiere decir que los seguidores de Cristo no solamente se le conoce como cristianos, pero el término que más los distinguió es el término de discípulos. Lo vemos como algo sumamente extraño que a pesar de tantas menciones recurrentes se haya colado, vamos a decirlo así, en la historia el hecho de que se le llame más cristianos que discípulos de Cristo. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 9, versículo 1, también se le llamaba discípulos. Saulo respirando todavía aires, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hechos 9:19, y por varios días estuvo con los discípulos. Hechos 25 y 26, pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura. Y así sucesivamente. Hechos 9:38, como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tardes en venir en nosotros. Discípulo es lo que más caracteriza a una persona que ha recibido el Evangelio de Jesucristo. Se les llamó cristiano, pero esto no invalidó que aún después de que se le llamara cristiano, siguieran mayormente llamándosele discípulos. No solamente se llamaban ellos entre sí discípulos, sino que también la gente lo llamaba discípulos. Todo indica que discípulo era el término que más los distinguía. Es correcto llamarnos cristianos, desde luego. No estoy diciendo que vamos a dejar de usar la palabra. No, es correcto llamarnos cristianos. A mí me preguntan: ¿cómo es que está así? Yo soy cristiano. Pero ser cristiano no podemos divorciarlo de ser discípulo, que es donde creo que hemos tenido el gran error. Ser cristiano es ser un discípulo. Por eso nosotros nos encontramos con afirmaciones que son sumamente contundentes de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ya hablamos de que había 2 clases de maestros en la entrega anterior: de sabios, de rabinos,
los que estaban en una localidad ministrando y haciendo su oficio docente a través de la Beth Midrash o a través de las sinagogas. Eso lo vimos. Pero también había dos maneras de reclutar a los discípulos. Un padre venía y se le acercaba a un rabino, a un sabio, a un maestro, y le decía: yo quiero que este sea tu discípulo. De hecho, los padres tenían mucha incidencia en el reclutamiento de los discípulos, y aún cuando eran discípulos todavía podían tener acceso al maestro para ver cómo iba el discípulo. Por eso en aquella ocasión, cuando los hijos de Zebedeo se acercaron a Jesús con aquella grandísima idea, que no lo podemos juzgar del todo, por eso no tenían todavía una revelación muy completa, y eso tiene una razón de ser por lo que había sucedido antes. Antes ellos estuvieron en un momento sumamente privilegiado porque fueron testigos de la transfiguración, y donde vieron a Moisés y a Elías hablando con el Señor y oyeron la voz de Dios donde le daba la hegemonía a Cristo. Sin embargo, cuando pasa todo aquello que ellos no quieren que pase, dicen: vamos a hacer 3 enramadas, vamos a quedarnos aquí, no nos importa el tiempo. Aquello era un espectáculo. Viendo a Cristo, oyendo la voz de Dios, y a Moisés. Ellos nunca habían oído a Moisés hablar, ni a Elías, y lo estaban ahí, wow, perplejos, en Rinsai, ahí, en primera fila. Y después que esto pasa, Jesús le dice: cuidado si hablan. No le pueden decir nada a nadie. ¿Ustedes creen que es fácil vivir con eso ahí? Imagínense. Recibimos un mensaje de texto de alguien que nos conoce y que conoce a alguien muy famoso. ¿A quién? Vamos a decir Michael Jordan. Mira que Michael Jordan te quiere conocer como pastor. Tú estás dispuesto, se hacen los arreglos y te manda a buscar Michael Jeffrey Jordan. Y tú vas a su casa. Las condiciones es: no puedes tomar fotos, no puedes grabar nada, ni puedes decirle a nadie que viniste aquí. Es como si no hubiera existido. ¿Sabe qué yo hago? No, manda a otra persona. ¿Cómo yo voy a estar con Michael Jordan y no se lo voy a poder decir a nadie? A menos que sea como un pastor que yo conozco, que se puso de rodillas, tomó su celular, aquí en oración. ¿Saben lo que es eso? ¿Hasta dónde llega la banalidad de las personas? Tomándose un selfie en oración, aquí hablando con mi Dios. Si pudiéramos hacernos selfies en la audiencia divina, todo el mundo orara, solamente para publicar, buscando like, buscando view. Hermanos, estos hombres no pueden decir nada, y ya desesperados se lo dicen a la mamá, y ella va e intercede: Señor, estos muchachos son locos contigo. Mira que Zebedeo no dejaba salir a esos muchachos con nadie, pero por ser contigo, eso cuando llegan a casa, eso es hablando y hablando de ti, no se callan, y nada, si no puede poner uno a la derecha y otro a la izquierda, ya con eso tiene. O sea, el rabino estaba insertado en la familia. Y era un privilegio para las familias saber que sus hijos estaban bajo el cuidado de uno de estos hombres sabios. Esta era parte de esta dinámica. Entonces, los padres podían solicitarle a un rabino que le instruyera a sus hijos, o una persona de manera espontánea, un joven podía
acercarse, aún sin el respaldo de sus padres, decirle, mira, yo quiero que tú me instruyas. Pero eso normalmente comenzaba a los 20 años. Por eso se deduce que los discípulos eran ya mayores de edad, probablemente el mayor de ellos, Pedro. Y por eso no se menciona esposas de ninguno de ellos, salvo de Pedro. Es a partir de esas inferencias. Entonces, pudiera ser también que el discípulo, los más avanzados que eran itinerantes, ellos se encargaran de escoger sus discípulos. Por eso es que nosotros vemos los dos modelos que se dan en las interacciones de Cristo. Vemos que Jesús iba por distintos lugares y venía, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Un discípulo, un candidato emocionado por lo que había visto de Jesús, te seguiré donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dice las condiciones. Las aves del cielo tienen sus nidos, las zorras del campo tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde siquiera recostar su cabeza. Entonces aquí nosotros vemos en esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, de Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, estas son las condiciones. El rabino ponía las condiciones, pero todas estas condiciones del maestro están supeditadas por el buen testimonio de él. Por eso es que cuando vamos a hablar de discipulado, tenemos que comenzar por nosotros. Tenemos que comenzar con tener una vida íntegra, aunque no sea perfecta, pero sí digna de imitar. ¿Cuál es el miedo de nosotros decirle a nuestros discípulos, a nuestras congregaciones, imítenme? Mire, imítenme en mi tiempo de oración, imítenme como esposo, imítenme como padre, imítenme como alguien que tiene esa cita con Dios, imítenme en el estudio de la palabra, imítenme. Esto parecería en un mundo tan carnal como que estamos viviendo, como algo muy pretencioso. Y esa es la excusa que ponemos para no atrevernos a decir eso. Pero lo que yo creo es que muchas veces no somos dignos de imitar. Sucedió algo de un hermano que llega a uno de los estacionamientos de la iglesia. Una persona que no era de la iglesia se estacionó mal y le impedía salir. Y se armó una discusión, no era un día de culto. Y la persona le dice, ¿y tú no eres cristiano? Y ahí es que él se da cuenta de la metida de pata que ha dado. Y me dice, porque él me llamó inmediatamente para decirme que para salvar el evangelio dijo, yo no soy nada, yo no soy cristiano. Pastor, me sentí tan avergonzado. Digo, bueno, tú tienes que buscar a esa persona por aire, tierra y mar y pedirle perdón. No solamente pedirle perdón a Dios por lo que has hecho, sino también pedirle perdón a esa persona, no solamente porque le diste mal testimonio por tu reacción, sino que también mentiste. Curiosamente, esta persona está visitando la iglesia. No digo que por eso, pero a pesar del mal testimonio, quizás porque él le habló y fue sincero, mostró sus vulnerabilidades y pidió perdón. Ante estas demandas del evangelio, que todos nosotros nos hemos quedado cortos muchísimas veces, el promover que nos idealicen no es el camino. Que se forjen una idea de lo que nosotros no somos, no es el camino. El camino es la honestidad y presentarnos tal como nosotros somos y mostrar la gracia de Dios en nuestras vidas. Lo cierto es que el discípulo va a imitar a su maestro, quiera el maestro o no. Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estas declaraciones de Cristo son sumamente atrevidas
en el contexto en que se estaban diciendo. ¿Por qué? Porque Cristo se había negado a sí mismo. Renunció, como decía nuestro hermano Emmanuel en su sermón, la humillación más grande de Cristo fue hacerse humano. No solamente la cruz, nosotros solamente lo vemos en la perspectiva de la cruz. Usted sabe lo que es renunciar a su trono de gloria. Como dice el himno, tú dejaste tu trono de gloria y corona por mí. A venir a Belén a nacer. Lo ponemos en Navidad. Ay, un Belén, qué lindo. El mal olor que había ahí, no sé, eso es indescriptible. Y allí escogió Jesús, comenzando la agonía de ser humano. La humildad de Cristo. Se cuentan de lo que una persona puede aguantar por la causa de Cristo. Me parece genial por la vida de Spurgeon y Susana, su esposa. Ellos vendían huevos. Pero muchas personas los criticaban porque ellos no le fiaban un huevo a nadie. Sobre todo si había allí, entre los miembros de la iglesia de Spurgeon dominicanos, no le podían fiar. Yo sé que los mexicanos son buena paga todo, pero los dominicanos. Y lo criticaban. Y nunca se defendieron. Cuando ambos murieron, se supo la verdad. Todas las ganancias obtenidas por las ventas de huevos iban para sostener a las viudas. ¿Usted sabe lo que es aguantar injurias, calumnias? Y solamente entender que están haciendo eso para la gloria de Dios. Como le dijo el Señor a Pedro, tú no sabes que si yo quisiera, puedo pedir legiones de ángeles y me salvan. Pero aguantar todo eso, la mayor de las humillaciones, se humilló hasta lo sumo, adquiriendo forma de siervo. Adquiriendo forma de nosotros. Cristo sabe lo que es negarse a sí mismo. Y en virtud de lo que Él está mostrando, está exigiendo. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que vivir como yo vivo. Estos discípulos en el mundo antiguo llegaban a venerar a sus maestros. Y aquí es que está una de las cosas con la cual Cristo destroza totalmente esta manera en que muchos de esos sabios se aprovechaban. Llegaban al nivel de la veneración de estos maestros, de estos hombres sabios. Por eso es que los fariseos distorsionaron todo, llegando a enseñorearse de las ovejas perdidas de Israel. Cristo rompe con ese esquema. Se monta en el principio de discípulo y de maestro, como ellos le llamaban Raboni y Talmín. Se monta en esos rieles, pero manteniendo el estándar de un maestro siervo, de un líder siervo, como él no solamente lo enseñó, sino como él lo vivió. Se cuenta de una familia que se esforzaron para que su hijo fuera a la escuela rabínica de Hillel. Y allí se hizo sabio. ¿Por qué? Porque los 3 pilares del discípulo era oír, observar e imitar. Y después de 3 años ya era un maestro. Y llegó a su casa. Y cuando llegó a su casa, su madre se tiró al piso, le lavó los pies y él los rechazó. Y ella le dijo, es que tengo que honrarte a ti. Y él le dijo, y yo tengo que honrarte como a mi madre. No me importa, tú eres un sabio ahora. Y no solamente le lavó los pies, sino que se tomó el agua de los pies que le lavó.
A ese punto de veneración se llegaba. Por eso Cristo levantó el estándar y veían con suspicacia a Cristo lo del oficialismo religioso judío. Lo veían como una amenaza, lo veían como alguien que vino literalmente a dañar el negocio. Por eso Cristo dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo como él mismo se negó. Hoy en día, en el movimiento neocarismático, se usa mucho el término cobertura y el término escudero. Cobertura le dan ciertos neoapóstoles a personas por la cual aportan una cuota para que lo mentoree. Y los escuderos son aquellos que le sirven al neoapóstol. Y le toma la Biblia, le abre la puerta del vehículo, le maneja y hace una serie de cosas. Cristo atacó eso en ese tiempo. Cristo, hablando en el contexto de la falsa religión, le dijo, ustedes ponen cargas que ustedes no pueden llevar a la gente. Le dijo que se enseñoreaban de las ovejas. Y Cristo, al decir esto, nosotros podemos, sin temor a equivocarnos, hacer un paralelismo de que estos maestros que tenemos hoy en día explotan, se enseñorean, abusan de las ovejas. Cristo lo que nos está enseñando es todo lo contrario. Nos está enseñando lo que un maestro es un siervo. Cuando nosotros vemos el cuadro de Leonardo, La Última Cena, que se encuentra en un fresco, una pared en Milano, hay que darle mantenimiento constantemente, evidentemente o eventualmente creo que se va a destruir, porque va a ser tanto los retoques que se le va a dar que se van a ir alejando del original. Pero todavía se puede apreciar bastante bien. Y si ustedes notan el cuadro tiene errores culturales que son perdonables en el arte. El arte da permiso con el propósito de comunicar una idea en muchas cosas, y esto es una. Por ejemplo, todos están sentados en una mesa con diseño occidental, donde nosotros colocamos los pies por debajo de la mesa y nos sentamos en sillas. Y todos están sentados en una mesa así. La mesa en el Oriente Medio no son así. O es en el piso o en un taburete de unas cuantas pulgadas, y las personas buscan cojines y se recuestan de los cojines o uno a otro y comen. Por eso es que dice Juan, el que se recostaba del pecho del Señor, porque era lo normal. Y entonces todo el mundo comía con la mano derecha, no con la izquierda. La izquierda tenía otros usos. Entonces, yo tengo, sino como posando para el pintor de frente. Pero lo que Leonardo, en su creatividad e imaginación como artista, uno de los grandes artistas de toda la historia, es que Leonardo da Vinci lo que se está imaginando, la reacción de los discípulos cuando él dice, uno de ustedes me va a entregar. Y comienzan diciendo, ¿seré yo Jesús? ¿Seré yo maestro? Y ahí él capta en su imaginación, lo cual es genial. Pero donde quiero llegar es que en una casa, cuando tú llegabas, había un esclavo. ¿De qué se cargaba el esclavo? De limpiarte los pies, de lavártelo, de ungírtelo con aceite, con un ungüento, con un bálsamo. La mayoría de la gente caminaba a pie. No había zapatos cerrados. Las calles eran polvorientas y empedradas. Y entonces se maltrataban mucho los pies. Cuando tú llegabas a una casa,
Era bienvenido, que es lo que le recrimina Jesús al fariseo, y fue lo que hizo la mujer. ¿Me explico? La mujer pecadora que le lava los pies a Jesús con sus lágrimas, se los seca con su pelo y se lo embalsama con ungüento perfumado. Jesús le dice: tú hiciste eso. Y en aquella última cena, la cena está servida y aquellos pies sucios, con cortaduras, con uñas feísimas, que parecían más garras que otra cosa porque no existían los cortaúñas, encima de la comida, y nadie quiere asumir eso. Nadie quería negarse a sí mismo. Negarte significa renunciar a lo que tú eres, no reconocer lo que tú eres con el fin de agradar al otro. Pedro dijo: no conozco a Cristo, renunció a conocer a Cristo y lo negó. Ninguno estuvo dispuesto a negarse a pocos minutos de comenzar la agonía de Cristo. Entonces Jesús modela lo que es un maestro, lo que es un discipulador. Somos nosotros los que somos más sacrificados, porque el que es discípulo nuestro probablemente no tiene solamente a nosotros como su maestro, pero nosotros tenemos a muchos igual que él, que también tienen necesidades. En los dispositivos iPhone están un renglón que se llama My Favorite, mis favoritos, y ahí están todos los números de mis discípulos, de las personas, de los hombres que yo estoy discipulando. Y también tiene otra aplicación, podríamos llamarle así, que es no molestar, don't disturb. Pero ahí tú dices que no te molesten todos o que solamente pasen llamadas de tus favoritos. Si es mi discípulo, tienen derecho a llamarme 24/7. Porque estoy para ellos. Les voy a dar un ejemplo. Jesús llega a la ciudad de Capernaum, sana a la suegra de Pedro, y por eso es que dicen que después Pedro lo negó. Entonces sana a la suegra de Pedro y se corre el rumor y se esparce por todas las regiones de Capernaum, y la gente llega con espíritus inmundos y enfermos, y el Señor sana a muchos y libera a muchos. Se va a descansar. Al otro día se levanta temprano a orar. Y estando en oración, en un momento tan solemne como la oración, Pedro va e interrumpe al Señor y le dice: Señor, allí te están esperando. La gente amanecieron ahí. Ahora es que hay personas ahí, Señor. ¿Cómo ustedes ven esa acción de Pedro? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si, estando de rodillas, nuestras esposas vinieran: Otto, Pedro, Luis, Joe, Emanuel, Jonathan, ¿tú no ves que estoy orando? Probablemente se les puede zafar un regaño por el atrevimiento de interrumpirnos. Pedro se acerca al maestro que está orando Maestro, ahí está. ¿Cómo reaccionaría? Quita el nombre de Jesús y pon nombre de Carlos. ¿Cómo reaccionaría? O Juan, o Alberto. ¿Cómo reaccionaríamos? Pero no vamos a poner a nuestras esposas o a un hijo nuestro. Vamos a imaginarnos que estamos en nuestras oficinas orando y llega uno de los discípulos nuestros y dice: pastor, mira,
aquí hay un hermano que te está buscando. Es sorprendente la respuesta de Cristo. Cristo sabe regañar. Cristo no tiene un carácter débil. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a los fariseos. Generación de víboras, sepulcros banqueados. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesús sabe regañar. Jesús no es una persona de carácter débil. Pero en esta ocasión no regañó. Jesús le dice a los discípulos, ¿por qué dudas, hombre de poca fe? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Carácter, una verdadera masculinidad, con emociones perfectas, con reacciones acorde al momento, a la altura y al nivel de las circunstancias. Cuando tiene que dar misericordia, le dicen, ni yo te condeno, vete la misericordia, pero no peques más, el carácter. ¡Qué perfecto equilibrio del manejo de las emociones! Sin embargo, a Pedro no lo regañó. Se levantó y dijo, vámonos a otros lugares, porque a predicar el Evangelio me ha llamado Dios. ¿Por qué no lo regañó? Porque tenía permiso. Los que son nuestros discípulos tienen derecho a vernos en los distintos ambientes donde nosotros estamos. La mayor lección que Cristo le estaba dando a Pedro ahí, ya se la dio. Y fue que Pedro lo encontró de rodillas. Nosotros, aunque yo estoy hablando de los discípulos, tengo que terminar con los maestros. Porque tendremos mejores discípulos cuando tengamos mejores maestros, mejores discipuladores. Te quiero preguntar, ¿a quién estás discipulando ahora? ¿Cuántos discípulos tienes que te reúnes con ellos de manera formal e informal? Formal, un día y una hora marcada para hablar, discutir un libro de un autor. Aprendemos con los cerebros prestados de otras personas y hablamos y compartimos. Nosotros lo hacemos así. Tenemos un libro, lo leemos, analizamos, a cada uno le toca decir algo. Y también los discipulados informales. Viajamos juntos, comemos juntos y hacemos cosas juntos. Hay discípulos que ameritan una atención más especial, pues le dedicamos más tiempo a ellos, como también los hijos. Comenzando a ser discipuladores y líderes espirituales de nuestras familias. Yo tengo 2 hijas y hago citas periódicas con ellas. Salimos solos, hablamos. A medida que se van volviendo más adultas, los temas se van agotando más rápido, pero de todas maneras hablamos de novios. Es un tema difícil, pero hablamos de novios. De lo que le gusta, de lo que no le gusta. Le digo qué hermosa está, qué bien te ves, para que cuando un satélite por ahí venga a decirle eso, ellas no se vuelvan locas y ya estén acostumbradas a escucharlo. Si en algún momento van a salir, que se lleven sus Biblias, para si alguno se quiere propasar, primero tenga que pasar por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El discipulado es amplio, hermano, y el esfuerzo que se ha hecho, yo lo saludo, porque no hay cristianos si sean verdaderos discípulos. Jesús le dice, tome su cruz cada día y sígame. La cruz es un adorno hoy en día, pero en los días de Jesús era un instrumento de muerte. Yo nunca he visto a nadie con un dije, una medalla de una guillotina. Ay, que me gustan tanto las guillotinas. O yo colecciono eringuillas que se usan en las cámaras de gas. Yo colecciono fotos de cámaras de gas. Yo colecciono sillas eléctricas. Mira, aquí hay una, siéntate. Son instrumentos de muerte.
Y Cristo nos llama a morir a nuestras carnalidades todos los días para ser sus discípulos. En conclusión, los discípulos siguen a Jesús, los discípulos imitan a Jesús y son una réplica suya. Los discípulos ayudan a otros a seguir a Jesús. Los discípulos construyen relaciones de forma intencionada. Y los discípulos dependen de la gracia de Jesús. Somos discípulos de por vida, aún aquellos que somos discipuladores. En mi caso yo tengo lo que yo llamo auditores internos, que son mis hermanos del grupo pastoral de nuestra iglesia. Nos reunimos una vez por semana, hablamos, compartimos, nos rendimos cuentas, pero fuera de eso compartimos mucho. Pero cada uno de nosotros también tiene sus propios discípulos a los que estamos discipulando. Y esos que se están discipulando con cada uno de nosotros también tienen sus propios discípulos. El mismo esquema lo tenemos con las mujeres. Vino la pandemia y gran parte de las iglesias tienen como recurso didáctico la escuela dominical. Cuando vino la pandemia, nosotros no tenemos escuela dominical porque tenemos 3 cultos los domingos. Entonces movimos el concepto de escuela dominical a los miércoles. Teníamos 18 clases de escuela dominical. Teníamos que rentar una escuela al frente de la iglesia para desplazar todas las personas allí. Pero llegó la pandemia, luego la cuarentena y adiós escuela bíblica. Pero no nos afectó, porque los discipulados siguieron. De hecho, la escuela dominical no se encuentra en la Escritura. El principio de enseñar las Escrituras, pero la escuela dominical como concepto emergente surge durante los días de la Revolución Industrial, cuando un señor Robert Reich ve que el aparato productivo demanda cada vez más personas y comenzaron a reclutar inclusive a los niños para trabajar en las fábricas hasta los sábados. Esos niños no iban a la escuela y a él se le ocurrió invitar a esos niños en las últimas, en las horas del día que estuvieran libres del domingo, básicamente por las tardes, para alfabetizar a los niños. En plena revolución industrial. Y se le enseñaba Biblia. El método prendió y funcionó. Pero aunque no tengamos escuela dominical, que podamos decir que no nos afecta, porque antes de la escuela dominical está el principio del discipulado. Y aunque la escuela dominical no exista, el discipulado ha de existir. Ellos hicieron su trabajo desarrollando una metodología extraordinaria. Nos toca a nosotros ahora responder bajo esos mismos principios del discipulado. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Que el Señor les bendiga. Oremos. Gracias, Padre. Te damos por este tiempo, por esta jornada que ya viene culminando. Te agradecemos por tus bondades al darnos el privilegio de ser llamados tus hijos y de compartir tu palabra. Gracias, Dios mío. A ti sea la honra y la gloria, y lo que hemos recibido, lo que hemos visto y oído, sea de edificación y pueda ser guardado en el depósito de nuestros corazones, para gloria y honra tuya, en nombre de Jesús. Amén. Gracias. La conferencia El Discipulado en la Iglesia fue presentada por Pasión por su Palabra, 9 Marcas, Lifeway, Universidad Cristiana de las Américas y Ministerios Genezaret. Esperamos este tiempo haya sido de bendición para todos.